que todos debemos obedecer y que normalmente están fijados desde el poder, ¿sí? Porque son los poderosos los que definen los límites, los poderosos académicamente, los poderosos políticamente, los poderosos en cualquier, pero una expresión del poder, los que definen los límites para que los legos de alguna forma no tengamos más remedio que decir es que el desconocimiento de la ley no impide la obligación de la ley. Sí. Yo quisiera terminar con esto, porque como se fijan, hay una proliferación de preguntas que emergen. Pero yo lo que quiero terminar de decir es esto. Primero, las problematizaciones que emergen en la perspectiva kantiana no son las mismas, pero de alguna manera siguen conectadas. Así que de algún modo tenemos las mismas preguntas, de alguna manera. ¿Qué debe ser obedecido? ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los límites de la razón? ¿Hasta dónde llega? Etcétera. En el texto que les puse a leer, Foucault insiste en que quizá Frankfurt de segunda generación y otros pensadores terminan siendo herederos de la pregunta de la Ilustración. Incluso él mismo de alguna manera se conecta con ese ejercicio. La pregunta por la Ilustración, dice Foucault, es cómo la Ilustración como acontecimiento termina todavía marcándonos hoy. Y la pregunta sería, ¿cómo es que esas relaciones entre el saber y el poder terminan siendo una cuestión fundamental hoy? Sin importar si ese ejercicio termina siendo el mismo de Kant o modificado, etc. Es bastante conocido que la aparición de Marx y de Heidegger harán viable una perspectiva habermasiana que se conecta con Kant, pero que es distinta de Kant. Las formas contemporáneas de la crítica relacionada con las formas de la inter y la multiculturalidad señalan una cierta relación con la pregunta por lo distinto, por lo diferente, pero reconocido en el marco de la universalidad de derechos, así que eres distinto, pero siendo distinto tienes los mismos derechos que yo, y eso sigue siendo en el fondo una cierta relación con la Ilustración en el orden moral. Tendría una pregunta frente a esto, me la hacía cuando estaba realizando la lectura, y es si esa diferencia para asumir la Ilustración como un acontecimiento entre la cultura alemana y la francesa, no parte también de esa dualidad entre cultura y civilización, en donde la cultura, que es propiamente más del espíritu alemán, se construye desde la concepción primero de la idea y luego lo material, mientras la civilización parte, en Francia sucede así, más de lo contrario, desde la consecución de cuestiones materiales, físicas, de un proyecto expansivo, ¿cierto? De pronto no sé si tuviese algo que ver también como con esa dualidad. Sí, se plantea ahí. El mismo Foucault lo señala, lo muestra bien, pero para terminar esta parte entonces, querría decirles eso, ¿no? Que esa pregunta sigue permaneciendo de algún modo. Pero por el otro lado, que esa pregunta es relevante y pertinente en nuestras formas de investigación. Es decir, de alguna manera lo que estamos intentando resolver pasa por la pregunta de la obediencia, la construcción del límite, qué es eso que debemos entender, hasta dónde el conocimiento puede, hasta dónde el conocimiento no puede, qué posibilidades hay y qué maneras de existencia, etc. Solamente quiero dejar delineado esta parte porque, no solamente por el carácter genealógico que le estoy imprimiendo a esta exposición, sino porque además de eso, querría mostrar cómo de alguna manera incluso las preguntas más actuales, las preguntas actuales sobre la cuestión de la cultura de alguna manera siguen conectándose con la pregunta por qué debe ser obedecido, qué no y por qué, y cuál es el papel del conocimiento en eso. Así que en esta primera parte yo cierro acá, no quería exponer a Kant, sino mostrar esas relaciones complejas. Y en lo que sigue, quiero mostrar cómo aparecería el problema de la crítica en el análisis que Foucault hace para luego conectar ficción y experimentación. Carlos Eduardo, en la pregunta por el límite que usted acaba de señalar, digamos que se trata justamente de la pregunta por la experimentación. ¿Cuáles serían unos límites posibles que organizamos a modo experimental como forma de construir unos nuevos elementos? Hay un problema muy serio con el límite. Todos recuerdan que ese es mi obsesión en mi trabajo filosófico de mi tesis doctoral. ¿Qué es eso que es el límite? Pero digamos que hay un problema cuando nos hacemos la pregunta por lo experimentable o por la experimentación en torno a la cuestión del límite. Y se crean unos límites nuevos, son límites provisionales. Son límites provisionales, pero siendo provisionales son límites. Es decir, hay un problema ontológico con la cuestión del límite. Pero más allá de eso, la pregunta por el límite de la razón, del pensamiento, de la acción, de su impacto con lo político, empieza de algún modo la pregunta que Kant se hace en Was heißt Aufklärung. Entonces quisiera terminar la primera parte de ahí. Si les parece, nos tomamos 15 minutos de descanso y luego venimos a la segunda parte de la tortura.